Hola, ¿cómo les va? Bueno, con un poco con atraso, pero acá les mando el video del texto que les prometí explicarles, que tiene que ver con el estatus epistemológico de su disciplina, del trabajo social. ¿Qué tiene este texto de complejo? Que yo decía, uy, es muy sencillo. No, no lo es. Es corto, pero no es sencillo. Eh, ¿De qué manera podemos hacer para que sea simplificar el enfoque del texto? Lo importante es entender desde qué lugar habla. Es complejo porque el autor, que vamos a ver, recordar cómo se llama, Francisco Ibarra, va a hablar desde la semiótica. O sea, como todo semiólogo o que tú usa la semiótica para dar explicaciones, va a hablar muy vinculado a la lingüística y es bastante enroscado y difícil de entender. Pero básicamente, ¿de qué habla? Si hablamos de estatus epistemológico, es preguntarse, ¿el trabajo social es ciencia o no lo es? Podríamos incluir incluso la idea de tiene que ser ciencia, pero bueno, aquí no está esa pregunta. La pregunta que se hace ¿es ciencia o no lo es? ¿Y desde dónde lo va a responder? Desde su propio marco teórico, discutiendo otros marcos teóricos. Como la semiótica está muy vinculada, está ahí al ladito del lenguaje, de la lingüística y del uso del lenguaje, es decir, hasta inclusive la antropología cultural, en fin, el lenguaje como instrumento de análisis y en la construcción social del sentido. Espero ser clara en ese sentido, es decir, que nosotros a partir del lenguaje construimos realidad. Va a mostrar las diferentes posturas. Les recomiendo que usen, como decía Carlitos Balá, los riñones, el cerebro, la memoria para articular este trabajo, este texto, con lo que vieron en sociología. Porque él va a mencionar positivismo, funcionalismo, materialismo histórico. Lo va a traer a Weber, a Max Weber con la interpretación y a Berger y Luhmann con la construcción social del sentido. ¿Para qué? Para decir que, por ejemplo, de acuerdo con qué perspectiva se analice la palabra trabajo social, hasta inclusive, no solo la palabra trabajo social, si hablamos de asistente social, por ejemplo, estamos diciendo otra cosa. Estamos hablando de diferentes sentidos. Desde el funcionalismo, que lo que busca es una idea de orden, el trabajo social va a, digamos, prestar atención a la estructura, mientras que desde el marxismo lo que va a hablar es de dominación, es decir, que el trabajo social va a responder ideológicamente a, podríamos decir, no lo dice en ese sentido, pero algo así, como instrumentadores del Estado para que se perpetúen las cuestiones de dominación. Pero también podemos pensar desde la construcción social del sentido de Berger y Luhmann, que es, déjenme pensar, ahora no me voy a acordar cómo se llama, el interaccionismo simbólico. Ahí está. Desde el interaccionismo simbólico, la construcción del sentido se da entre todos. Entonces, ¿por qué yo menciono esto y por qué lo puntualiza este autor? Porque el tema está en el diálogo y en la palabra, en cómo a través de la palabra no solo nos vinculamos, sino que construimos al otro y tratamos de comprenderlo en su especificidad. Eso sería la otredad antropológica, ¿no? Por eso la importancia de este diálogo comprensivo, que en algún momento al principio del texto, desde una mirada filosófica, lo va a traer a Gadamer, va a traer a la hermenéutica y el giro hermenéutico. ¿Qué es lo que plantea? Que el lenguaje es la herramienta. El giro hermenéutico plantea que el lenguaje es la herramienta para comprender, digamos, al otro, ¿no?
Y esta mirada, esta perspectiva de giro hermenéutico se pone en una tercera posición frente al positivismo experimental, cientificista, y su crítica, o la crítica que se le hace al positivismo desde la interpretación que el positivismo critica como subjetivista. O sea, la postura hermenéutica va a tener en cuenta el lenguaje, porque nosotros habitamos en el lenguaje y en el diálogo con el otro, en la construcción del sentido, común. Entonces, básicamente, como para ir cerrando, les recomiendo que repasen las ideas de materialismo, positivismo, interaccionismo simbólico, funcionalismo de Talcott Parsons, que son sociológicas, y desde la antropología la noción de otredad, es decir, es la pregunta antropológica: ¿qué hace que el otro, qué hace que el otro no sea yo? Y que lo hace tan valioso igual que yo, y sin embargo no lo es, ¿no? La pregunta por el otro. Y desde ahí, desde la otredad, es que entra el trabajo social. Porque hay un tema. ¿Por qué se pregunta el estatus epistemológico? Porque parece que el trabajo social es la hermanita, la prima o el primo menor de las disciplinas, las grandes disciplinas de ciencias sociales, como la sociología, la antropología, la economía, en fin, la historia, la psicología, pero justamente, y que depende de ellas, y que solamente lo que hace el trabajo social es algo instrumental, ¿sí? Que es como algo de segunda línea, un kelper de la ciencia. Pero en realidad, justamente en su debilidad, entre comillas, está la fortaleza del trabajo social. No es una hermana menor, ¿sí? En su estar haciendo está, construyendo su propia historia. Y en el diálogo, en el lenguaje, es donde ahí sienta su potencial y su mayor fortaleza. Y esto es muy lindo de lo que dice el texto respecto de su disciplina. Y ustedes pueden comentarme, y no solo comentarme, sino ampliar esto que está diciendo desde su propia formación, que el trabajo social es la única disciplina que dialoga con el otro desde la horizontalidad. No lo hacen los abogados, que al otro lo ve como un cliente, ni el psicólogo, que el otro es un paciente, mientras que en el trabajo social el otro es la dignidad, ¿no?, del otro, es la otredad. El texto sintetiza todo lo que les estoy diciendo al final, como suele pasar, ¿no?, cuando es la conclusión. Intervención, objeto y ser del trabajo social, me parece que es, déjenme pensar si es ahí. Sí, en este subtítulo, que es el de intervención, objeto y ser del trabajo social, ahí se sintetiza todo lo que les estoy diciendo. No significa que no lean lo anterior, por supuesto tienen que leer todo el texto para entenderlo, pero no se, empantanen con la forma de escribir que mirándolo desde otra manera es bastante rebuscada, porque va a la filosofía y qué sé yo. Podría ser más sencillo, porque vaya, la filosofía tiene que ser enroscado. Es una persona oscura, evidentemente, como escribe, pero me interesa puntualmente que ustedes puedan comprender lo que está diciendo en este subtítulo: intervención, objeto y ser del trabajo social. Léanlo ahí en profundidad, prestando atención a lo que yo les acabo de explicar. Dialoguen entre ustedes, y me gustaría que en el coloquio puedan abordar este texto como punto de partida para decirme si realmente el trabajo social es ciencia. Si lo es, ¿por qué? ¿Gracias a qué? ¿Cómo lo demuestran? ¿Cuál es su objeto? Y esta otra pregunta: ¿tiene que ser ciencia? ¿Es necesario que sea ciencia? ¿Por qué? Bueno, todas estas preguntas que yo les estoy haciendo acá en este video pueden ser
un disparador, saben que es una palabra que no me gusta, pero no sé cuál, un punto de partida, cuál otra usar. Un punto de partida para que establezcamos una discusión acerca de todo lo que hemos visto en epistemología. ¿Qué importancia tiene la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué analiza la epistemología? ¿Qué hemos visto, ¿no?, a lo largo de todo el año? Y tomar todo eso, todo lo que estudiamos, para analizar a la disciplina de ustedes. ¿El trabajo social es o no es ciencia? O sea, ¿ustedes serán científicos, científicas en el futuro? Desde el hacer. Se las dejo picando. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Un beso.